Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este capítulo de Vía X, El Mostrador. Vamos a arrancar el día de hoy hablando de información internacional y por lo mismo, Federico Joanón, te invito a que saludemos a nuestro primer invitado de esta noche. Alguien que ya ha estado anteriormente en nuestro programa, él es analista internacional, es periodista, escritor también. Se suma a nuestra conversación Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Qué bueno verte nuevamente, muy feliz año. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar en vuestro programa. Nosotros felices también de que nos acompañe, sobre todo además en esta primera semana del 2021, y vamos a hacerlo con todo y por lo mismo queremos trasladarnos junto a ti directamente a Estados Unidos, particularmente con lo que se está viviendo respecto a la información que dice que Donald Trump habría presionado a un funcionario para cambiar el resultado electoral de Georgia. Hay declaraciones y quiero que las revisemos junto a ti. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. And honestly, this should go very fast. You should meet tomorrow, because you have a big election coming up, and because of what you've done to the president, you know, the people of Georgia know that this was a scam. And because of what you've done to the president, a lot of people aren't going out to vote. Hay entonces parte de este audio que se filtra a través de la prensa, el diario The Washington Post, el que lo da a conocer, y termina ocurriendo entonces que, claro, y como veíamos recién en este audio, es el propio Donald Trump que hace esta presión a un funcionario, le pide ahí el tema de encontrar estos 11.780 votos, con esto además podría, según él, ganar el estado de Georgia, todo esto en el marco de las elecciones del 3 de noviembre, recién pasado el 2020. ¿En qué posición queda la democracia estadounidense? Y sobre todo ahora que ya estamos claros en el resultado de esa elección con Joe Biden, que va a asumir próximamente entonces como presidente de la República. ¿En qué pie queda Donald Trump a nivel internacional? Pero también, ¿qué va a pasar con él al interior de su país? ¿Tendrá que enfrentar la justicia? Sí, Victoria, el problema es dónde queda la democracia efectivamente de Estados Unidos, porque es insólito que la máxima autoridad del país llame a un secretario de Estado del Estado de Georgia exigiéndole que le encuentre los votos después de que se hicieron 4 conteos diferentes. 4 veces se revisaron todos los votos y en todas las oportunidades hubo una mayoría suficiente para darle la victoria a Biden. Y que Trump lo haya llamado en un tono que realmente te recuerda a una película de mafioso, en que lo halaga, en que le soba la espalda, le dice, tú me puedes ayudar, tú eres un hombre importante, y después cambia de tono y se vuelve agresivo, y lo amenaza y no vas a encontrar trabajo en ninguna parte. Es decir, aplica todas las técnicas de intimidación y halago posible, ante algo que ya está cortado, zanjado por estos cuatro revisiones completas de la votación, más los pronunciamientos que ha hecho la Corte Suprema, que señaló que no había detectado ningún elemento de fraude. Pero Trump no admite una derrota evidente como tal y está dispuesto a presionar a como dé lugar por dar vuelta este resultado, a tal punto, tan grave es la situación hoy día en Estados Unidos, que 10 exministros de defensa, 10 jefes del Pentágono, han sacado una carta exigiéndole a los militares que se atengan con absoluta rigurosidad a su mandato constitucional. Existe todavía el temor de que de alguna manera Trump trate de movilizar a los militares para exigir un nuevo conteo de votos en ciertos estados en que la diferencia fue relativamente pequeña. Por lo tanto, todavía en un país como Estados Unidos, en una democracia que se asume como el faro de las democracias en el mundo, se esté viviendo una situación como esta, que meses después de las elecciones, el candidato claramente perdedor, así establecido por toda la institucionalidad, sigue alegando de que él es víctima de un fraude sin haber aportado una prueba sólida de que hubo fraude.
Es algo realmente que no se había visto nunca en la historia de Estados Unidos. Oye, Raúl, es evidente que estos meses han sido los meses que han vivido en peligro, para citar una película, ¿no? La democracia estadounidense, pero ha aparecido hasta ahora, todo indica que las instituciones han sido fuertes y han resistido a un personaje como Trump, que evidentemente es un populista que no cree en la democracia y por eso no acepta los resultados, que es como el desde de la democracia, ¿no? Acepta los resultados electorales y después vienen muchas cosas más, los equilibrios de poder, el respeto de los derechos de las personas, pero el desde es respetar el resultado electoral, ¿no? Entonces tenemos un personaje que no los quiso aceptar, pero las instituciones funcionaron. De hecho, el máximo militar, el jefe de todas las fuerzas, ¿te acuerdas? Hace unos tiempos ya salió diciendo que ellos juraban respetar una constitución y a ninguna persona. Con eso marcó como el límite de que ellos no estaban para jugarreta ni para aventura. Y así, los distintos polos o personas importantes o líderes de instituciones, la Corte Suprema pues, ha hecho lo propio, el Congreso ha hecho lo propio, pero Trump sigue sin aceptarlo y no le ayuda a la transición, no hace nada por una transición ordenada y ya faltan pocos días. Entonces la pregunta del millón, tú como experto, Raúl, ¿qué puede pasar si es que no hay transición? Porque recordemos que Estados Unidos no es solo un referente democrático con todos sus problemas, pero un referente democrático, una democracia de más de 200 años, ¿no? Con todos sus problemas, pero lo es. Entonces, y deficiencia, pero lo es. El punto es que hay un maletín nuclear, Raúl. Hay un maletín nuclear, hay procedimientos que están en curso y que Trump ni siquiera le facilita las oficinas a la gente de recambio, ¿no? Los que vienen con Biden. ¿Qué puede pasar? Yo no me lo imagino, por eso te lo pregunto. Si él no sale de las oficinas, no entrega las oficinas, no entrega el maletín nuclear, ¿qué puede pasar? Todo lo que tú has dicho, Federico, es así, pero hay un elemento que también hay que considerar. ¿Cuál? Que con todos los problemas y las actitudes antidemocráticas, autoritarias de Trump, obtuvo 50 millones de votos. Es decir, tuvo una votación descomunal y logró subir significativamente su votación en relación al periodo anterior. Y a lo largo de su gobierno hubo una cantidad enorme de escándalos y de dificultades, de manera que hay que considerar de que Estados Unidos tiene una brecha, tiene una grieta muy profunda en el campo político y que todavía, los días que restan hasta el 20 de enero, estamos viviendo, o la democracia estadounidense vive en peligro, como tú lo señalaste, y que ese peligro nos alcanza a todos, porque lo que pasa es, como se suele decir, si Estados Unidos se resfría, bueno, hay otros países que sufren pulmonía. De manera que lo que pasa en Estados Unidos es absolutamente central y es insólito, absolutamente insólito el espectáculo que estamos observando. Hay gente que ha especulado sobre la posibilidad de un ataque contra Irán, que Estados Unidos ha desplazado bombarderos B-52, que son bombarderos estratégicos, es decir, intercontinentales, a volar sobre o acercarse a las fronteras de Irán. Hay un desplazamiento importante militar hacia Irán. Estados Unidos acaba de señalar que retiraba un portaaviones, pero esas declaraciones son, digamos, el portaaviones no se retira en el momento en que se dice se va a retirar, de manera que uno no sabe qué significa, si están preparando algo o no están preparando algo que podría justificar algunas medidas internas en Estados Unidos. Por lo tanto, hay un grado de incertidumbre que no tiene precedentes.
Perdón, en las sociedades democráticas. ¿Medidas de qué tipo? ¿Medidas internas de qué orden? En caso de que esto se corroborara, en caso de que efectivamente avanzara lo que tú nos dices, este trascendido de los movimientos de portaaviones y cosas allá en Irán. ¿Qué medidas internas podría tomar el actual todavía presidente de Estados Unidos, es decir, Donald Trump? ¿Podría, por lo La mismo, medida que quizá... puede tomar ¿Sí? es declarar un estado de emergencia, ¿Ya? de lo que se ha hablado, y justamente la declaración a la que aludí de los ex ministros de defensa señalaba que los militares no deben acatar no deben prestarse para una maniobra de ese tipo, y él podría, por ejemplo, enviar a militares a hacer un nuevo conteo de las urnas, lo que ya se ha hecho por parte de las autoridades civiles correspondientes. Él podría pedir eso, y si tuviera, esto es una hipótesis, si él tuviera militares adeptos, ellos podrían decir, se ha descubierto un fraude, y esto dar pie para una revisión de los resultados electorales anteriores. Mira. Es una situación que no sabemos en qué va a derivar, en qué va a concluir, Y bien pero extrema. que a mucha gente la tiene muy nerviosa. Sí, pues completamente, y muy extrema, por lo demás hay que ver qué ocurre con eso porque es muy delicado. De todas formas, a propósito también de lo que pasa al interior de los Estados Unidos y distintas voces que han surgido a raíz de este último episodio de Donald Trump, el propio Carl Bernstein, este periodista célebre por ser uno de los que destapa el caso Watergate, dice que esto es mucho más grave que incluso lo que pasó con el ya entonces expresidente Nixon. Señala que esto incluso podría dar cuenta, el tema de los audios particularmente, de que estaría todo dado para una destitución, pero de todas maneras quedan pocos días. ¿Cómo ves tú esa situación? Entendiendo también que Donald Trump ya pasó por todo este proceso del impeachment hace un tiempo atrás, él tuvo que afrontar una situación política compleja. Cuéntanos un poco tu visión de esa perspectiva. Hoy ya pasó la vieja, literalmente. Perdón. No, te digo, hoy ya pasó la vieja, esto a propósito de la institución, ya que quedan pocos días. No, la vieja está pasando. No ha terminado de pasar. Como se dice popularmente. Yo creo que se está viviendo un momento de extrema tensión en Estados Unidos, y es tensión para todo el mundo. Han pasado cosas de extrema gravedad. Por ejemplo, pasó relativamente colado que el mes pasado Estados Unidos sufrió probablemente el principal ataque, el principal hackeo, y sus redes más importantes del Pentágono, del Tesoro, del Departamento de Energía, que es muy importante en Estados Unidos porque maneja parte del arsenal nuclear, fueron hackeados. Mike Pompeo, el ministro de Relaciones Exteriores, dice que fueron los rusos. Hay muchos que en Estados Unidos dicen que fueron los rusos, pero Trump dijo, no, yo creo que fueron los chinos. No dio ningún antecedente, tampoco se ha probado que han sido los rusos. Pero este es un hecho de una gravedad extrema que ha sufrido, y como pasa en periodismo, una noticia mata a la otra. Como que estábamos en el medio del debate de la virulencia de la pandemia que en Estados Unidos está causando estragos. Estamos en toda esta transición electoral, un hecho que en circunstancias normales habría sido, pero realmente analizado a fondo, en esta oportunidad ha pasado como un incidente menor. Y lo que puede, digamos, no sabemos en qué va a derivar esta situación. El hecho de que Trump no haya reconocido su derrota, que haya una cantidad de senadores republicanos que están dispuestos a defenderlo hasta las últimas circunstancias, que según las encuestas, una cantidad sustantiva de sus correligionarios republicanos consideran de que hubo un fraude, pese a que no hay ningún antecedente empírico de que hubo un fraude. Bueno, eso te habla de la descomposición política que se está viviendo en Estados Unidos, que naturalmente fue agravada por Trump, pero Trump no es la causa de esta descomposición política, es presión. Él es el resultado de esto, no es él el que descompone el sistema. Él gana, porque el sistema ya está cojeando, porque la gente ha perdido confianza, y permite que alguien que entra con un discurso, entre comillas, contra las élites
y que él va a limpiar el pantano de Washington, ¿Sí? Recibe una votación abrumadora y la mantiene y la incrementa. De manera que aquí estamos frente a un fenómeno político muy profundo. Sí, Sí, pues, tenemos un país, lo que menciona. Tenemos un país dividido, al mando aún de ese país dividido una persona de características bien excéntricas, claramente no cree en la democracia, un populista de derecha que es una especie de líder de su grey, ¿no? Y faltan algunos pocos días para el traspaso al mando, que no está nada de claro si va a ocurrir o no va a ocurrir. Es decir, vamos a tener que hacerle seguimiento día a día a esto, ¿no, Raúl? Es decir, es noticia en desarrollo, como dicen los periodistas, para nada claro, pero a mí me sigue preocupando qué puede pasar. Claro, puede haber una guerra civil también, porque están todos armados en ese país. Es un país muy raro, porque todo el mundo tiene armas poderosas en sus casas. Entonces, puede, claro, haber de una guerra civil. Hay gente que habla de una segunda guerra de secesión, hasta obligarlo, que las instituciones al final funcionen y lo obliguen a entregar el poder. Pero insisto que hay un maletín nuclear dando vuelta. y las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo dando vuelta con quizás, y el mando supremo fuera de Estados Unidos lo tiene el presidente. Puede dar una orden de ataque a Irán o a otro en un momento de locura. Qué fragilidad, Raúl, ¿no? Vamos a pasar ahora a Gran Bretaña, pero me gustaría una última reflexión tuya sobre esta fragilidad. Uno pensaba que Estados Unidos era un país con instituciones sólidas, donde la gente respetaba, su ámbito de atribuciones, donde estas cosas no podían pasar, pero están pasando. Efectivamente, están pasando, es decir, estamos viendo una mala película, una de estas seriales que hay tantas sobre cómo se maneja la Casa Blanca y los distintos complots que van surgiendo, y realmente hay un grado de incertidumbre muy grande sobre cómo va a terminar esto. Hay como que huele a intento de golpe de Estado esto. Huele mal. Bueno, nosotros solemos asociar los golpes de Estado a la participación de los militares, y los militares en Estados Unidos históricamente se han mantenido siempre completamente al margen de la vida política interna, y no hay evidencia de que podría haber un golpe militar. Ahora tú señalaste con razón de que hay milicias armadas que hoy día, en estos momentos, han ido a manifestarse a Washington, y, por ejemplo, se podrían dar incidentes. Son milicias armadas, una de ellas se autodenomina The Proud Boys, los muchachos orgullosos, y andan desfilan con armas de guerra, con fusiles M16, en fin. De manera que, claro, pueden haber incidentes muy graves, si tú también consideras de que hay un movimiento que las vidas negras importan, que han estado manifestando, que han estado removiendo, han presionado para que se renuevan ciertos monumentos que glorifican el pasado esclavista sureño de Estados Unidos. Bueno, hay elementos que con una chispa muy fácilmente podrían provocar un estallido que cambie el mapa político y que se genere una situación de genuina emergencia. Claro. Y una vez que se comienza a deslizar por esa colina de la emergencia, bueno, pueden pasar muchas cosas. De manera que sí, estemos muy atentos, porque la situación evoluciona hora a hora en los Estados Unidos. Y hoy día estamos esperando el resultado de las elecciones en Georgia, el estado de Georgia, claro, que están en juego 2 senadores. Y es una elección trascendental, porque si los demócratas obtienen esos 2 senadores, pasan a controlar el Senado. Tendrían ya la Cámara de Diputados, y si es que ganan estos 2 senadores, y parece que la afluencia de votantes ha sido alta, lo que favorecería a los demócratas, bueno, Joe Biden podría quedar con el control de la Cámara de Diputados, el Senado y, por supuesto, la Casa Blanca. Bueno, y eso también es un elemento que lo vamos a conocer con toda seguridad hoy a última hora, o a más tardar mañana, quién se queda con
con esos senadores. Hay que estar en realidad atento. los demócratas tienen 48 y necesitan 50 para tener mayoría. Estarían empatados, igual que los republicanos, pero la vicepresidenta, la señora Harris, pasa a tener el voto dirimente. Ahora, Mira. ese buen resultado electoral para los demócratas puede ser la chispa que encienda la hoguera. Es re complicado. Vámonos a Gran Bretaña. Vamos ¿Qué te a parece? Reino Unido y por lo mismo tenemos un titular que dice así: más de 60.000 contagios y 830 muertos en 24 horas. Entonces, este dato es complejo: 60.000 personas contagiadas, 830.000 fallecidos. Es una cifra negra, pero que si bien acá estamos viendo lo que ocurre, particularmente en Reino Unido, esto podemos extenderlo también a lo que está pasando en el resto de Europa. En general han aumentado los casos, han aumentado también la cifra de fallecidos. Bueno, llega el invierno y eso hace más compleja la situación. Pero además, ¿qué es lo que ocurre particularmente también en Reino Unido? Porque se suma todo el componente del Brexit, la salida que ellos están teniendo durante estos días. ¿Qué lectura le das tú a toda esta situación, a todo este movimiento, Raúl? A mí me parece que el gobierno de Boris Johnson ha sido un fiasco grave, no solamente, pero en particular por el manejo errático y zigzagueante frente a la pandemia. Él, antes de haber contraído el virus y él estuvo al borde de la muerte, le restó completamente importancia. Después de que pasó por la enfermedad, lo tomó más en serio, pero aún así ha sido zigzagueante y las autoridades médicas le han aconsejado en varias oportunidades que acelerara las medidas, especialmente después que se detectó la variante británica, por así llamarlo, que es muchísimo más contagiosa. Sí. Y aún así vaciló finalmente. Ayer el Partido Laborista, que es el principal partido de oposición, prácticamente le dio un ultimátum y le dijo: en 24 horas nosotros queremos un confinamiento riguroso, cosa que hoy día han anunciado que debió haberse hecho mucho antes, y la mayoría de las autoridades médicas estima que fue un error dejar de que el virus avanzase a tal punto. Y estamos teniendo noticias, tenemos esta noticia de que el virus en Gran Bretaña es más contagioso. Tenemos la noticia en Sudáfrica que hay otra variante que es más letal. Exactamente. Es decir, esto de las mutaciones de los virus es un tema extraordinariamente complejo. Yo escribí un libro que se llama Desastre, en que estudié una serie de pandemias, y es rara la pandemia en que no ha ocurrido esto, que los virus mutan. Claro. Y a veces mutan, se mantienen relativamente estables, pero aquí ya estamos viendo dos variantes, una más contagiosa y la otra más letal. Si se comienzan a combinar, nos espera una situación extraordinariamente compleja. Sí. Y yo creo que lo que estamos, el Reino Unido está caminando rápidamente a dejar de ser Reino Unido, porque Escocia está planteando que desea ingresar a la Unión Europea y separarse del Reino Unido, claro, que ha quedado con el Brexit, como tú bien señalabas, Victoria, ha salido justamente a finales del año. Gran Bretaña salió de la Unión Europea y Escocia dice que quiere pertenecer a la Unión Europea. ¿Qué va a pasar con Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, que probablemente se va a ver un movimiento por la unificación con la República de Irlanda? Claro, con el resto de Irlanda. De manera que es posible que esto sea el comienzo del fin del Reino Unido, y que finalmente Inglaterra y Gales sean los únicos que sobreviven de lo que fue el Reino Unido. Claro, pues mira. Qué complicado, ¿eh? Lo que hace o lo que puede llegar a ser, un mal gobierno. Eso, moraleja. Y Raúl, para que terminemos, y todo esto que reseñamos se inserta con la vacuna, y que estamos hablando del primer mundo. Si en el primer mundo está pasando esto y están teniendo que volver a recluirse, no obstante son los que más acceso a la vacuna tienen,
¿qué va a pasar con nosotros, a tu entender, o con lo que el mundo que no es primer mundo, segundo y tercer mundo? Bueno, la vacuna todavía, aunque hay confianza de que va a ser es efectiva, son los laboratorios los que te dicen que a través de sus experimentos son efectivas. Todavía no se ha probado masivamente y qué efecto tiene sobre una población en su conjunto, ni siquiera en los países donde se ha comenzado a administrar. Estos son resultados de laboratorio realizadas con muestras relativamente pequeñas, significativas pero pequeñas, de manera que habrá que ver cómo se evoluciona esto, qué variaciones puede tener el virus, es decir, hay más interrogantes que respuestas en el futuro. Y no sacamos nada con ilusionarnos como lo hemos hecho, porque hemos visto cuando ya se pensaba que el virus comenzaba a estar bajo control en Europa, llegó el invierno y se vio que la situación era muy precaria, y es todavía muy precaria. Mira los costos en que está incurriendo Europa volviendo a confinamientos muy estrictos. Sí, Esto tiene impactos económicos enormes. Y como tú bien señalas, Federico, si los europeos sufren, sociedades ricas, bastante holgadas, sufren con esta situación, imagínate lo que pasa en los países del tercer mundo, cuando la gente vive al día a día, no tiene ahorro, viven en forma precaria, y bueno, se prevén que van a tener que haber cierres equivalentes, porque si no la pandemia nos va a comer vivos, es decir, los hospitales no van a dar abasto y la mortandad va a ser enorme. O también podríamos seguir el ejemplo de Brasil, donde Jair Bolsonaro ha decidido ignorar la pandemia. No, es que claro, lo de él. Y había una mortandad enorme. Sí, pues exactamente. No, sí, la idea acá es el cuidado, y sabemos que, bueno, este año 2021 continuamos con la pandemia, pero esperemos que por lo menos tengamos mejores Se nos acabó noticias. El tiempo de la conversación, Raúl. Nos hemos entretenido mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Se nos quedó el tema Bolsonaro, que es todo un tema para la próxima. Más adelante con Raúl, a ver si es que nos acepta otra invitación al programa. Un abrazo. Un abrazo grande para ti también. Nosotros hacemos una pequeña pausa comercial aquí en Vía X El Mostrador. Ya regresamos conversando junto a Bárbara Sepúlveda aquí en nuestro programa. No se separen.